Capítulo 14. A las 9 de la mañana siguiente, el criado entró con una taza de chocolate en una bandeja y abrió las persianas. Dorian dormía apaciblemente, descansando sobre el lado derecho, con una mano bajo la mejilla. Parecía un niño cansado por el juego o el estudio. El hombre tuvo que tocarle 2 veces en el hombro para que se despertase, y al abrir los ojos, una débil sonrisa cruzó sus labios, como si hubiese estado sumido en algún sueño delicioso. Y, sin embargo, no había soñado nada. Ninguna imagen de placer o de dolor había turbado su noche. Pero es que la juventud sonríe sin motivo. Ese es uno de sus encantos principales. Se volvió y, apoyándose en el codo, empezó a sorber el chocolate. El suave sol de noviembre inundaba el cuarto. El cielo estaba despejado y había en el aire una magnífica tibieza. Era casi como una mañana de mayo. Gradualmente, los sucesos de la noche anterior penetraron en su mente, con ensangrentados pasos, reconstruyéndose por sí mismos con terrible precisión. Dorian tembló ante el recuerdo de su sufrimiento y, por un instante, volvió a invadirle ese mismo extraño sentimiento de odio contra Basil Hallward, que le había impulsado a matarle cuando estaba sentado en la silla, dejándole helado de pasión. Por cierto, que el muerto seguía sentado allí arriba, y ahora a pleno sol. ¡Qué espanto! Esas cosas tan horribles eran para las tinieblas, no para la luz del día. Sintió que, si seguía pensando en lo que había ocurrido, enfermaría o enloquecería. Había pecados cuya fascinación estaba más en el recuerdo que en el acto en sí mismo. Raros triunfos que gratifican el orgullo más que las propias pasiones, y que proporcionan al intelecto una viva alegría, mayor que la que dan o pueden darle a los sentidos. Pero aquel no era de esos. Al contrario, era un recuerdo que debía borrar de su mente, drogarlo con adormideras, ahogarlo para impedir que la ahogase a él. Al sonar la media, se pasó la mano por la frente y, levantándose presuroso, se vistió con más esmero que de costumbre, escogiendo cuidadosamente la corbata y el alfiler, y cambiando de sortija varias veces. Empleó también mucho tiempo en desayunar, probando los distintos platos y hablándole a su criado de una nueva librea que pensaba mandar hacer para su servidumbre de Selby. Mientras tanto, abría la correspondencia. Algunas cartas le hicieron sonreír. En cambio, 3 de ellas lo aburrieron. Releyó varias veces la misma, y luego la rompió con un ligero gesto de fastidio en el rostro. Como había dicho Lord Henry en una ocasión, qué terrible es la memoria de una mujer. Después de beber su taza de café negro, se limpió los labios pausadamente con la servilleta, hizo señas a su criado de que esperase y, yendo hacia la mesa, se sentó y escribió 2 cartas. Se metió una de ellas en el bolsillo y le entregó la otra a su criado. «Lleva esto al 152 de la calle Hereford, Francis. Y si el señor Campbell está fuera de Londres, pregunta su dirección». Nada más quedarse solo, encendió un cigarrillo y empezó a hacer esbozos en una hoja de papel, dibujando primero flores y motivos arquitectónicos, para después pasar a rostros humanos. De pronto notó que cada rostro que trazaba parecía tener una fantástica similitud con Basil Hallward. Frunció las cejas y, levantándose, fue hacia la estantería y cogió un tomo al azar. Estaba dispuesto a no pensar más en lo sucedido, de no ser absolutamente necesario. Una vez tumbado en el sofá,
Miró el título del libro. Era la edición de Charpentier sobre papel japonés, de la obra Esmaltes y camafeos de Gautier, con aguafuertes de Jacques Mar. La encuadernación era en cuero verde limón, con un trazado de oro y sembrado de granadas. Se trataba de un regalo de Adrian Singleton. Al hojearlo, su mirada cayó en el poema sobre la mano de la cena, la mano fría y amarillenta du supplus, encore mal levé, con su suave vello rojizo y sus dors de vin. Contempló sus propios dedos, blancos y largos, estremeciéndose levemente a pesar suyo, y siguió hasta llegar a esos delicados versos sobre Venecia. Sur un gamin chromatique, le son de parler Rousselin, le venu d'Attique, sorte de le son encore rose blanc, les dommes, sous l'azur des ondes, suivant la face à peu comptoir, se flen como les gourdets rando, se le veut con ce pomo, les cafés abordim et dessus, Jatan son amar apolier, devant un facar rosé, sur le membre d'escalier. ¡Qué exquisitos eran! Leyéndolos, uno parecía descender por los verdes canales de la ciudad rosa y perla, sentado en una negra góndola de proa de plata y flotantes cortinas. Aquellas sencillas líneas le recordaban las rectas franjas azul turquesa que uno deja tras de sí cuando navega hacia el Lido. El repentino resplandor de los colores le evocaba las palomas de color iris y ópalo que revoloteaban en torno al alto campanil, semejante a un panal de miel, o que paseaban con majestuosa gracia bajo las sombrías y polvorientas arcadas. Se recostó entornando los ojos y repitiéndose a sí mismo: «Devant un facar rosé, ser le mabre d'un escolé». Venecia entera estaba en aquellos dos versos. Recordó el otoño que había pasado allí y un maravilloso amor que le había hecho cometer deliciosas y delirantes locuras. Había romances en todas partes, pero Venecia, como Oxford, conservaba un trasfondo de novela. Y para el verdadero romántico, el fondo lo es todo, o casi todo. Basil había estado con él parte del tiempo, apasionándose por Tintoretto. ¡Ah! ¡Pobre Basil! ¡Qué horrible forma de morir! Suspiró y volvió a coger el libro, tratando de olvidar. Leyó más versos sobre las golondrinas que entran y salen del cafetín de Esmirna, donde los jadis se sientan a pasar las cuentas de ámbar de sus rosarios, y donde los mercaderes, con sus turbantes, fuman las largas pipas de colgantes borlas mientras conversan con gravedad. Leyó también sobre el obelisco de la Plaza de la Concordia, que llora lágrimas de granito sobre su solitario exilio sin sol, languideciendo por volver junto al ardiente Nilo cubierto de lotos, donde hay esfinges, rosados y rojos ibis, buitres blancos de doradas garras y cocodrilos de ojillos de berilo que se arrastran por el légamo verde y humeante. Empezó a meditar sobre aquellos versos que, transformando en música un mármol manchado de besos, hablan de esa curiosa estatua que Gautier compara con una voz de contralto, el Monstre Charmant, recostada en la sala del pórfido del Louvre. Pero, al poco rato, el libro cayó de sus manos. Los nervios se apoderaron de él y lo asaltó un horrible sentimiento de terror. ¿Qué ocurriría si Alan Campbell estaba fuera de Inglaterra? Pasarían días hasta que pudiese regresar. Quizá rehusase a acudir. ¿Y qué haría entonces?
Cada segundo era de vital importancia. Habían sido grandes amigos en el pasado, 5 años antes, casi inseparables, de hecho. Después, su intimidad había acabado repentinamente. Ahora, cuando se encontraban, Dorian Gray era el único en sonreír. Alan Campbell jamás lo hacía. Era un joven de extremada inteligencia, aunque carecía de una apreciación real de las artes plásticas, y el poco sentido de la belleza poética que poseía se lo debía enteramente y sin duda al propio Dorian Gray. Su paso intelectual dominante era la ciencia. En Cambridge había pasado gran parte de su tiempo trabajando en el laboratorio, obteniendo un buen número de promoción en ciencias naturales. De hecho, todavía, seguía dedicándose al estudio de la química, y tenía su propio laboratorio en el que solía encerrarse durante todo el día, para gran disgusto de su madre, que había soñado para él un puesto en el Parlamento, y que tenía una vaga idea de lo que un químico era, que era una persona que componía recetas. Sin embargo, era también un excelente músico, y tocaba el violín y el piano mejor que la mayoría de los aficionados. De hecho, había sido la música lo que les había hecho intimar primero. La música y esa indefinible atracción que Dorian parecía ejercer siempre que quería, y que realmente ejercía a menudo hasta de una manera inconsciente. De hecho, se habían conocido en casa de Lady Berkeley, la noche en que Rubinstein había tocado allí, y después de eso podía vérselos siempre juntos en la ópera y en cualquier lugar en el que se escuchase buena música. Su intimidad había durado 18 meses. Campbell siempre estaba en Selby Royal o en la plaza Grosvenor. Para él, como para muchos otros, Dorian Gray era la representación de todo lo maravilloso y fascinante de la vida. Si había habido una disputa entre ellos, nadie lo supo nunca. Pero, de pronto, la gente notó que apenas se hablaban al encontrarse, y que Campbell siempre parecía abandonar pronto una fiesta en la que Dorian estaba presente. Él también había cambiado. A veces estaba extrañamente melancólico, casi parecía disgustarle escuchar música. Y él mismo ya nunca tocaba, alegando como excusa, cuando alguien se lo pedía, que estaba tan absorbido por la ciencia que no le quedaba tiempo para practicar. Y lo cierto es que era así. Era realmente cierto. Cada día parecía interesarse más por la biología y su nombre apareció 1 o 2 veces en alguna de las revistas científicas en relación con extraños experimentos. Ese era el hombre al que Dorian Gray estaba esperando. Miraba el reloj cada segundo. A medida que pasaban los minutos, aumentaba horriblemente su inquietud. Por último, se levantó y empezó a recorrer la estancia de un lado a otro como una hermosa criatura en una jaula. Daba furtivas y largas zancadas. Tenía las manos extrañamente frías. La espera se hizo intolerable. Le parecía que el tiempo se deslizaba con pies de plomo, mientras que él era empujado por monstruosos vientos hacia el dentado borde de un oscuro precipicio. Y sabía lo que le esperaba allí. Lo veía, de hecho, y, estremeciéndose, apretó con las manos sudorosas sus ardientes párpados como queriendo destruir su vista y hundir los globos de los ojos en sus órbitas. Pero era inútil. El cerebro se alimentaba a sí mismo, y la imaginación, convertida en grotesca por el terror, retorcida y desfigurada como un ser vivo por el dolor,
Bailaba como un títere enloquecido en una barraca, gesticulando a través de cambiantes máscaras. Entonces, el tiempo se detuvo de pronto. Sí, esa cosa ciega y jadeante dejó de avanzar, y, al morir el tiempo, terribles pensamientos se deslizaron ágilmente frente a él, desenterrando un espantoso futuro de su tumba y poniéndolo ante sus ojos. Lo contempló. El horror que encerraba lo dejó petrificado. Al fin, la puerta se abrió, y el criado entró en el cuarto. Lo miró con ojos vidriosos. «El señor Campbell, señor», anunció el hombre. Un suspiro de alivio escapó de sus resecos labios y el color volvió a sus mejillas. «Dile que entre inmediatamente, Francis». Sentía que recobraba por fin el dominio. El acceso de cobardía por fin había desaparecido. El hombre se retiró con una inclinación, e instantes después entraba Alan Campbell, con aspecto muy severo y bastante pálido. Su palidez, intensificada por el pelo negro como el carbón y las oscuras cejas. «Alan, qué amable por tu parte. Te agradezco que hayas venido». «Me había propuesto no volver a pisar su casa nunca más, Gray. Pero usted decía que era un asunto de vida o muerte. Aquí estoy». Hablaba con deliberada lentitud. Había cierta expresión de desprecio y también de miedo. Mantenía las manos en los bolsillos de su abrigo de astracán y parecía no haber notado el gesto con el que se le acogía. «Sí, es un asunto de vida o muerte, Alan. Y para más de una persona. Siéntate, por favor». Campbell cogió una silla junto a la mesa y Dorian tomó asiento frente a él. Los ojos de los dos hombres se encontraron. En los de Dorian se reflejaba una piedad infinita. Sabía que lo que iba a hacer era terrible. Tras un momento de tenso silencio, se inclinó hacia él y con perfecta calma, pero observando el efecto de cada palabra en aquel al que había hecho llamar, le dijo: «Alan, en un cuarto cerrado del último piso de esta casa, un cuarto al que solo yo tengo acceso, hay un hombre muerto sentado a una mesa. Lleva 10 horas muerto». «No te muevas, no me mires así. ¿Quién es el hombre y por qué ha muerto? ¿Cómo ha muerto? Son cuestiones que no te incumben. Lo que tienes que hacer es...» «Basta, Gray. No quiero saber nada más. Si lo que dice es cierto o no, eso no me importa. Me niego completamente a haberme mezclado en su vida. Guarde para usted esos horribles secretos. Ya no me interesan.